Bueno, cuando nosotros queremos reflexionar en torno a la problemática que genera las declaraciones de Jesús de Nazaret, y esto tiene mucho que ver un poco con los objetivos de esta sesión, que es en el fondo que seamos capaces de analizar el argumento del trilema, ¿ya? Este argumento propuesto por C.S. Lewis, en el cual se nos presentan tres posibilidades respecto a la figura de Jesús de Nazaret: si era Señor, si era un farsante o si era realmente un lunático. Y de esas tres, ¿cómo llegamos a la conclusión de que Jesús finalmente era Dios? ¿Ya? O sea, ahí tenemos que hacer una reflexión teológica y crítica también que nos permiten los evangelios respecto a estas declaraciones que lleva adelante Jesús en su ministerio y trabajo en general. Cuando nosotros miramos la figura de Jesús como centro de la historia y parte de la revelación, esto primero nos sitúa en el gran conflicto de ver cómo podemos dar legitimidad a la figura de Jesús de Nazaret. Y un poco hemos visto los argumentos en la sesión anterior que nos hablan acerca no solo de la evidencia que encontramos en el texto bíblico, sino también lo que encontramos fuera del texto bíblico. ¿Ya? ¿Por qué esto para nosotros es sumamente relevante? Porque no podemos desconocer que dentro de las declaraciones de Jesús de Nazaret, sus dichos, lo que es registrado acerca de él, porque no necesariamente vamos a estar refiriéndonos siempre a las declaraciones hechas por él, efectivamente, sino lo que se escribe incluso acerca de él, destacan dos cuestiones que son fundamentales. Una, que Jesús era un líder único, por lo tanto, que podemos decir un poco lo que señala ahí Kenneth Scott, ¿ya? Que en el fondo las declaraciones de Jesús de Nazaret no pueden separarse de su persona, y esto tiene mucho que ver un poco con el tipo de declaraciones que son registradas respecto a Jesús. Por ejemplo de esto, Jesús afirma desde la cosmovisión judaica la expresión ego y mi, que en griego significa yo soy. Esto que claramente es una alusión directa al concepto de Éxodo 3:14, donde Moisés recibe la revelación de que Dios es el, el Todopoderoso o el Señor, ¿ya? Dentro de lo que es la cosmovisión judía, claramente la declaración de Jesús de Nazaret al decir yo soy es una alusión directa a que Él es Dios. Pero no solamente va acompañado con esas declaraciones, sino también con lo que significa el liderazgo de Jesús dentro de una sociedad fragmentada que bajo el dominio de Roma tiene que enfrentar una serie de conflictos étnicos, sociales y también políticos, los cuales eh, son también aludidos desde una perspectiva y desde una cosmovisión que es propia del concepto del Mesías, que encontramos también en Isaías 53, ¿ya? Pero no desde la cosmovisión de un líder político como esperaba quizás la generación de Jesús en su momento, sino dentro de lo que significa la declaración de Jesús como siervo. Y esto es súper importante, porque Jesús en ningún momento se presenta como este líder carismático o político que busca libertar de alguna manera o dar este espacio de apertura hacia su pueblo en frente a los grandes dominios del momento, que en este caso era Roma, pero también la cultura helénica que era parte de la estructura romana. Entonces, las aseveraciones de Jesús, como ahí bien dice abajo, son afirmaciones que directa o indirectamente, al decir que es Dios, lo van a llevar, ¿ya? Lo van a llevar a Jesús de Nazaret a enfrentar conflictos con el Sanedrín y con los grupos dominantes dentro de lo que es el tiempo de la Palestina del primer siglo. Entonces, estas declaraciones no son al azar, no son declaraciones que podamos ignorar a priori, pero sí nos van a decir mucho respecto a la figura de Jesús de Nazaret y tenemos que tenerlas presentes. Entonces, analizando un poquitito el trilema de C.S. Lewis, recordemos que C.S. Lewis fue un escritor que dentro de sus obras literarias tenemos las Crónicas de Narnia, pero además fue un escritor de varios textos de literatura cristiana. eh, Aquí vamos un poquitito a explicar cuál es el dilema, o mejor dicho, este trilema que nos va a plantear
C.S. Lewis. El primer trilema, o la primera parte es que Jesús, y lo que algunas personas dicen, es que Jesús podría ser un lunático, ¿ya? O sea, en el fondo, él creía ser Dios, pero finalmente no lo era. Posteriormente encontramos una segunda posibilidad para analizar esto, es que Jesús fuese un farsante, una especie de charlatán. Entonces, sí sabía que no era Dios, pero finalmente lo terminó por afirmar. Y una tercera declaración que vamos a encontrar de Jesús de Nazaret, y quizás la más conflictiva para el contexto que estamos analizando, es que Jesús realmente sí era en efecto quien decía ser, o sea, que era Dios. Ahora, para C.S. Lewis, lo que plantea este autor es que él va a sostener que un hombre que hiciera las afirmaciones de Jesús no sería jamás o sea, no sería un gran o solamente un gran maestro de moral. Debería ser un lunático o algo peor, por el tipo de declaraciones y las consecuencias que éstas le traen, ¿ya? Por lo tanto, no nos ha dejado la posibilidad de que, de una condescendencia arrogante, decir que era solamente un buen maestro humano. O sea, no podemos ver a Jesús dentro de esa primera perspectiva, ¿ya? Pero esto tenemos que ampliarlo un poco más, porque tenemos que lograr entender qué es o qué responde la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, si damos una vuelta adicional a esta idea del trilema de C.S. Lewis, nos vamos a encontrar la hipótesis del farsante, ¿ya? Y aquí vamos a decir, dentro de los argumentos de lo que se plantea en esta hipótesis del farsante, vamos a encontrar algo muy interesante. Primero, primer punto, Jesús era un mentiroso e hipócrita. O sea, si Jesús sabía que sus afirmaciones eran falsas, habría sido un mentiroso, en el fondo, una persona que se contradice por completo, ¿ya? O sea, un hipócrita que en el fondo engañaba a otros para que confiaran en él para su destino eterno. Esto en el fondo contradice por completo el carácter moral que exhibió. Y es aquí donde tenemos que hacer y prestar atención a los detalles. Porque la figura de Jesús de Nazaret, que hace muchas veces análisis de situaciones en las cuales el Sanedrín o las personas religiosas de su tiempo tratan de confrontar con cuestiones como el impuesto, textos como la mujer adúltera, que nosotros lo traducimos así, pero es una pareja adúltera, y las respuestas de Jesús nos dejan un poquitito a la duda con esta idea de que Jesús fuese realmente un farsante, ¿ya? Por otro lado, podríamos decir que Jesús muere, como bien dice ahí abajo, fue un necio que murió por una mentira. Es decir, además, sería un necio, ¿en qué sentido? Ya que las mismas afirmaciones en el fondo fueron las que lo llevaron a ser crucificado. Y si es una mentira, ¿quién muere finalmente por una mentira, ¿ya? De este calibre y tan colosal, sabiendo las consecuencias de lo que podía traer? Y finalmente, podríamos señalar de que el testimonio de algunos escépticos, incluido, no sé, algunos, no sé, como J.S. Mill, que es un escéptico que rechazaba la fe cristiana, él aún así reconoce la pureza moral, la pureza moral y la dignidad de Jesús como algo que es indiscutible, ¿ya? Entonces, o como lo reconoce como un genio sublime, una especie de reformador moral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que se generan con todo este tipo de de afirmaciones que incluso personas que no creen reconocen en Jesús, en que jamás podría ser o sea, la hipótesis del farsante no podría ser sostenible dentro de los relatos y dentro del tiempo, ¿ya? Pero quizás podría haber sido un lunático, una persona que estaba, tenía alguna especie de desequilibrio o problema que lo llevó a dar las declaraciones que hace. Bueno, realmente podría haber sido, dado incluso el ejemplo anterior, un lunático. Entonces, una especie de idea que muchas veces se le asocia a Jesús que podría ser un megalómano, ¿ah? Una especie de, si Jesús en el fondo hubiera estado equivocado en su afirmación de deidad, su megalomanía sería un signo de locura, o sea, podríamos evidenciar claramente una especie de problema que tenía Jesús. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el conflicto?
que esto entraría en conflicto con la profundidad, por ejemplo, la sensatez y la sabiduría de lo que son sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo una persona que presenta ciertos desequilibrios mentales logra hacer los análisis que incluso contradicen y que en el fondo buscan desafiar los poderes fácticos incluso de su tiempo? Entonces, si hubieran habido contradicciones, nunca habrían sido presentadas de manera correcta. Entonces, esta idea del megalómano de parte de algunos escépticos respecto a la figura de Jesús cuesta un poco aceptarla. Por lo tanto, podríamos quizás ver una segunda alternativa y decir el testimonio de su carácter. Bueno, ahí podríamos ver como contrapunto. Entonces, analizando el carácter, ya, porque esto fue registrado por testigos, personas que estuvieron cerca de él, no necesariamente gente que estaba a favor de él. Pero si analizamos su carácter y su vida, vamos a contradecir esta idea del lunático. No hay una posibilidad de dar espacio a que Jesús haya sido un lunático. Nunca pierde el autocontrol, siempre respondía sabiamente a las preguntas capciosas, inclusive de los religiosos de su tiempo. Y además, este concepto que debemos tener presente de parte de Jesús es que tenía una mente sana. ¿Qué quiere decir esto? Hay un historiador llamado Philip Schaff, ¿ya? Cuestiona si un intelecto tan claro como es el cielo, vigoroso y sano, podría estar expuesto a un engaño tan grande. Interesante lo que plantea este autor, porque uno podría haberse tentado a pensar también qué pasa con las afirmaciones, con el trato psicológico de parte de Jesús. Bueno, eso también está respondido. Por lo tanto, podemos descartar también la hipótesis del lunático. Ahora, algo que tenemos que señalar acá. ¿M? Su propio testimonio, o sea, si miramos la figura de Jesús de Nazaret, ¿ya? Jesús desafió a los enemigos con una pregunta, y ustedes la recordarán ahí, voy a citar un poco el texto: ¿quién de ustedes o quién de vosotros me hace convicto de pecado? ¿Ya? Entonces, eso lo encuentran ustedes en Juan 8:46. Nunca se arrepintió ni pidió perdón. Y esto resulta interesante, ¿ya? Lo que es una experiencia única, ya que la cercanía a Dios suele aumentar la conciencia de pecado. O sea, cualquier persona que vive en santidad y que busca fervientemente al Señor, en algún momento se va a dar cuenta que es más pecador, por así decirlo, ¿no? Pero Jesús no demuestra en ninguno de los textos una actitud de arrepentimiento en cuanto a esta idea de decir que Él es pecador. No se plantea así de ningún sentido. El testimonio mismo de sus enemigos que nosotros encontramos en los evangelios es interesante también porque encontramos lo que ocurre con Judas Iscariote, que se suicida o se quita la vida por justamente acusar a Jesús de Nazaret, o Poncio Pilato, quien se lava las manos, o este centurión romano que en el fondo reconoce que Jesús, al momento ya de ser crucificado, de que era realmente justo. Entonces, estos testimonios que son de personas totalmente ajenas a la realidad de Jesús de Nazaret, nos hacen también pensar un poquitito en lo que va a ser la integridad que éste tiene para hablar acerca de las declaraciones que da. Entonces ahí tenemos el por qué también los testimonios de amigos, los milagros morales, todo eso que también termina por confirmar su divinidad. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos un poco señalar la idea. ¿Ah? Aquí podemos ver un poquitito el texto de Juan del 8 al 46, que si ustedes ven el texto ahí dice, voy a quizás a colocar el lápiz para que quede más claro. Aquí podemos observar tis, ex, ¿ya? Aquí human, el esnei, el skei en realidad, el skei me, ¿ya? Peri Hamartías, y esto es interesante porque la expresión Hamartías se refiere claramente a pecado, ¿no? No hay errores, no es un concepto a medias, se está claramente haciendo la pregunta: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? ¿Qué me puede acusar de pecado? Eso es lo que está preguntando acá, ¿ya? Después, y aquí es otro texto interesante. Hey, sí, en el fondo, aletheían, la verdad, que legó que yo hablo, ¿no? Dia porque, en el fondo, o a causa de, porque sí, ustedes
no, mm, pisteuete, me creen a mí. O sea, en el fondo, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y esta declaración es interesante porque aletheían es un término griego que se refiere a una verdad que es comprobable, ¿ya? Y el concepto de pistis, que viene, tiene que ver, tienen fe en el fondo, es esta fe en quién, en aquel que ha podido demostrar lo que él es. Por eso tiene mucho sentido el concepto de aletheía. Entonces, lo que está haciendo el texto acá y la declaración de Jesús en el fondo es confirmar aquello que nosotros entendemos por fe, pero no una fe cimentada en algo etéreo, como les he dicho en parte de la sesión anterior, sino en una fe centrada realmente en algo que puede ser comprobado. Las declaraciones de Jesús pueden ser comprobadas, sí, porque los mismos testigos que escribieron o de los cuales fueron recopilados los datos, y podemos darnos cuenta de que esos datos que fueron recopilados, por ejemplo, como la de hace Lucas en el primer capítulo, vienen a reafirmar esta idea de que el llamamiento del Señor o el llamamiento de Jesucristo no puede ser visto o degradado, por así decirlo, a que Jesús es un lunático o un buen maestro de moral o incluso una especie de personaje atemporal que tuvo la desdicha de ser traicionado por su propio pueblo. Nos fijamos que las declaraciones de Jesús de Nazaret son más complejas, son más completas, pero a la vez esta idea de ver a Dios, o sea, a Jesús como Dios, es la lección que tenemos que nosotros pensar el día de hoy. Por lo tanto, en resumen, para señalar y dar término a esta parte de esta semana, podemos decir, en el fondo, y esto es súper importante, que Jesús siempre va a ser el punto de partida para buscar esa verdad, una verdad que puede ser comprobada. Sus declaraciones, sus afirmaciones no nos llevan ni a incoherencias o a pensar que Jesús es una especie de lunático, ni tampoco a contradicciones, como van a pensar que Jesús era una especie de loco o una persona desequilibrada con ciertos problemas, sino que todas sus declaraciones, lo registrado acerca de él, nos lleva siempre a buscar la verdad. Y esa verdad es que Dios está con nosotros. Así que le deseo una excelente reflexión, siga revisando los materiales del curso y le deseo una buena jornada. Que Dios le bendiga.